esta computadora. Ahí está. Bueno, entonces, muy buenas tardes. Eh, lo que estamos haciendo es empezar el primero de los tres encuentros que vamos a ver del Evangelio de Juan. Lo vamos a leer así un capítulo por día, por eso es que nos va a permitir hoy hacerlo hasta el capítulo 7, hasta el capítulo 14 el lunes que viene, y terminamos con el capítulo 21. Esos son los Ajá. 21 capítulos del Evangelio de Juan. Y lo que hacemos es, bienvenido Agustín, lo que estamos haciendo es detenernos en algunos pasajes. Obviamente no se puede ver todo. ¿M? Entonces, lo que buscamos es un punto medio entre entender un poco el libro de qué está hablando y también un punto medio con profundizar en algún versículo. Tal vez en esta Sí. ocasión profundizamos en un versículo y en otra ocasión, en otro estudio, nos abocaremos a otro pasaje. Ese es el plan. Muy bien. Entonces ahí, lo que yo acá tengo apunte, el apunte es, el Evangelio de Juan es un poco diferente a los otros tres. Los otros tres se llaman evangelios sinópticos y este no entra dentro de Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué significa sinópticos, que serían los otros tres? Los otros tres sinópticos lo que están haciendo es verlo desde diferentes perspectivas. Muchas veces se imagina así como si fuera en un partido, ya sea un partido de básquet o un partido de fútbol. Entonces los árbitros ven desde diferentes lugares. Eso sería la imagen de lo que serían los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Pero Juan es diferente. Juan selecciona mucho lo que hace, como por ejemplo los milagros que detalla. Ahí entonces yo tengo marcado, como para poder leer, los primeros versículos, ¿sí? Y si ustedes lo tienen a mano, les voy a pedir que lo tengan, así lo pueden ir leyendo. La versión que tengan, la que ustedes tengan. ¿Mm? Vamos a... eh, ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Dónde se me fue? Ahí está. Bueno, si pueden leer el versículo 1 y 2, ¿sí? Capítulo 1, versículos 1 y 2. Agustino, Gloria, quien quiera. Sí, ahí vine a buscar la Biblia, así que ahí lo tengo. Muy bien. Gloria, no sé si lo tiene ahí a mano. Si lo tengo, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Hasta ahí Bien. sería 1 y 2 en Sí. versión internacional. Bueno, eh, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver ahí? Que se está mostrando que Jesús es Dios, algo muy importante. Sí. Bien, ahí quiero dejar de compartir pantalla. Bien, ahí está. Bueno, hay algo importante que nosotros tenemos que tener presente, que el Jesús en el cual creemos es Dios, que tiene las mismas cualidades que el Padre, que el Espíritu Santo, que tiene las mismas características. Por eso lo que hace Juan acá es citar justamente cómo empieza Génesis 1, en el principio. Y lo que está nombrando es que Jesús, aquel en el cual creemos, es la palabra hecha carne y que vino en el tiempo apropiado, el tiempo que Dios ya había establecido, para darse a conocer. Recordemos siempre que Dios tuvo un plan y a medida que se fue mostrando ese plan, entonces nosotros lo fuimos viendo y lo fuimos entendiendo. Bueno, entonces algo muy en claro que Jesús es Dios. Algo también muy importante es el versículo 6, ¿sí? Siempre capítulo 1. ¿Lo tienen a mano ahí, versículo 6? Sí. Sí, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Versículo 6, sí.
Gracias, gracias. Ese. ¿Y dice algo más? Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Muy bien. Eh, ¿No era él? ¿Hasta ahí? sí, sí. Bueno, una oración que muchas veces hacemos nosotros es orar para ser entendidos en los tiempos. Probablemente a ustedes les resulte familiar eso, como los hijos de Isaacar, ser entendidos en los tiempos. Y algo que se ha revelado en esta última temporada, en este último tiempo, es saber que Jesús vuelve y que su pronta venida está cada vez más cerca. Y que nosotros, como iglesia, no tan solo como iglesia Casa de las Naciones, sino como iglesia, Iglesia Universal, estamos bajo ese manto del espíritu de Elías. ¿Y por qué citamos acá a Elías? Porque Juan el Bautista vendría con el espíritu de Elías. ¿Y qué era lo que venía a anunciar? Que venía Jesús por primera vez. Nosotros con ese mismo espíritu vamos a anunciar que Jesús vuelve, que Jesús regresa, que Jesús viene. ¿Mm? Eso es lo que estamos haciendo. De esa manera terminó el Antiguo Testamento, ¿mm? Eso es lo que está haciendo referencia en este momento, y es lo que nosotros también tenemos que entender de hacer, que nosotros estamos bajo el manto del espíritu de Elías. Pero ¿qué es lo que dice? Está anunciando quién es el Cristo, el cual es Jesús, y que Jesús viene pronto. Otro versículo importante ahí que tenemos es el versículo 12. A ver si lo tienen ahí. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, y ahí les pregunto, les consulto. ¿Ustedes creen que todas las personas son hijos o hijas de Dios? ¿No? Bien. ¿Qué requisito hay que tener para poder ser hijo de Dios? Creer ¿Creer? y recibirle. Claro. ¿Qué iba a decir Gloria? Creer y recibirle. Ajá. Bueno, eso es algo importante porque en el mundo en el cual vivimos, en la sociedad, en el sistema en el que vivimos, tal vez la religión tradicional ha transmitido el hecho de que somos todos hijos de Dios, confundiendo lo que es ser criatura de Dios a ser hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios. Y acá el versículo 12 lo deja en claro. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la facultad, la posibilidad de ser hechos hijos de Dios, porque antes no lo eran. Bueno, eso es algo muy importante para tener dentro de nuestra fe, ¿sí? Algún fundamento de nuestra fe, saber que aquellas personas que no lo han recibido a Jesús no son hijos de Dios. Y lo que ha venido a mostrar Jesucristo es que Dios quiere y desea ser el Padre de aquellos que no le conocen. Y esa información nos la ha dado a nosotros para transmitirla. Versículo 17, ¿sí? Siempre capítulo 1, como dice. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Muy bien. Ahí lo que rescatamos es que siempre el plan de Dios fue uno solo, y en ese plan Dios ha mostrado primeramente la ley. ¿Sí? En algún pasaje, lo habíamos leído la otra vez, la semana pasada, en la epístola a los Gálatas, que la ley funcionó como un ayo, es decir, como alguien que nos ha tomado de la mano y nos ha guiado hacia Jesucristo. Esa fue la función de la ley. Cuando decimos la ley se entiende como los mandamientos dados en el monte Sinaí. Eso es lo que estamos diciendo al decir la ley. Esos mandamientos no vinieron para salvar al mundo, porque nadie iba a poder ser salvo o ser hecho hijo de Dios a causa de la ley. Lo que vino a hacer la ley entonces es como una señal guiarnos a Jesucristo. Y ahí entonces en el versículo 17 dice, ¿qué fue lo que trajo Jesucristo? Trajo la gracia.
La gracia que siempre estuvo. No es que la gracia inició en el Nuevo Testamento. Siempre estuvo la gracia, y por ahí se pueden leer pasajes del Antiguo Testamento donde hay esas muestras de la gracia de Dios. Muchos ejemplos que yo me acuerdo en este momento, ya sea la vida de la Moabita, Ruth, o Naamán, el sirio, todos esos ejemplos donde está la gracia, salvos por la gracia, gracia al favor de Dios. Bien, versículo 29, ¿cómo dice el versículo 29? Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ahí, bueno, les consulto. Cuando ustedes leen el Cordero de Dios, ¿qué es lo que han interpretado? El Cordero representa a Jesucristo, Bien, ¿y por qué un cordero y no otro tipo de animal? Porque es un animal frágil, puede ser, o Ujú. sea, que inofensivo. Sí, 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 sí. eh, Cuando uno lee el libro de Levítico, allí en el Antiguo Testamento, Dios estableció que nuestros pecados iban a ser saldados por el derramamiento de sangre, pero no por la nuestra, sino por un sustituto. Ese sustituto era un cordero, por tener esas características que nombraste vos, Agustín. ¿Sí? Por tener esas características se eligió un cordero. Bueno. Ahora, para salvar de una vez por todas a la humanidad, o sea, una vez para siempre, y no seguir repitiendo y repitiendo eso, como ocurría en Levítico, es que Dios proveyó al Cordero. Por eso es que Juan le decía, he aquí el Cordero que proveyó Dios, que el Padre ha dado para que el mundo sea salvo por él. Porque creyendo en la obra redentora del Cordero, es que podríamos ser hechos hijos de Dios. Hay un pasaje después, a partir del versículo 35 al 41, ¿sí? Que es la historia de los primeros discípulos. Esta historia me gusta mucho. A ver, les pregunto. eh, a ver, Gloria, le pregunto primero. ¿Usted recuerda el día, o tal vez la hora, o el lugar en el cual se convirtió al Señor? yo. Sí, Bueno, el día y la hora no, pero fue cuando yo era adolescente. muy bien. Bien. Agustín, ¿recordás? ¿Qué es lo que recordás? Yo recuerdo el mes, era mes noviembre del 2021, hombre. Ah, muy bien. No me acuerdo bien la fecha, pero sí sé que fue un miércoles que asistí a la primera reunión, que fue donde Dios me dio una palabra. Que fue en la Porque, iglesia. sí, porque justo el sábado había reunión de jóvenes y había noviazgo. Muy bien. Bueno, a mí, Eso igual que Gloria, no lo recuerdo. ¿Sí? O sea, también de adolescente, pero no recuerdo el día. Bueno, ¿por qué les preguntaba esto? Porque Juan, ¿sí? Acá, repito, versículos 35 al 41, algunas Biblias dicen los primeros discípulos. Y ahí parafraseo cómo es la historia. Estaba Juan el Bautista, que vino para anunciar quién era Jesús, que venía pronto, y una vez que le vio, entonces él le señaló. ¿Pero a quién? A sus discípulos. Entre los discípulos de Juan el Bautista había dos personajes conocidos. Uno era Juan, el que conocemos como el discípulo amado, quien escribió justamente el libro que estamos estudiando, y el otro era Andrés. Estos dos eran discípulos de Juan el Bautista. Y ellos, al escuchar a Juan el Bautista al ver a Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces le siguieron literalmente, o sea que iban caminando detrás de Jesús. Entonces Jesús se dio vuelta y les preguntó, o sea, ¿qué es lo que ustedes desean? Y ellos le dijeron, ¿dónde moras, Señor? Así que Jesús no los despidió, sino que les dijo, bueno, vengan y vean. ¿Y por qué este detalle que yo les preguntaba? Porque Juan sí recuerda,
Juan dice, era la hora 10ª. Juan se acuerda la hora en la cual él se relacionó con Jesús. La hora 10ª, en el calendario hebreo o en el horario hebreo, viene a ser las 4 de la tarde para nosotros. Recordemos que a las 6 de la mañana sería la hora 0. ¿Sí? Eso no sé si lo tenían presente, así es como van contando. ¿Sí? Por ejemplo, la hora 9ª, cuando Jesús fue crucificado, son las 3 de la tarde. Bueno, él dice, era como la hora 10ª. Una noche se quedaron con Jesús, Andrés y Juan. Y tan solo fue una noche para que sus vidas fue necesario para que sus vidas fueran transformadas. Porque al otro día salió Andrés y, convencido de que Jesús era el Mesías, fue a buscar a su hermano, Simón Pedro, y ¿qué le dijo? Hemos hallado al que esperábamos, hemos hallado al Mesías. Tan solo una noche, no describe la Biblia qué fue lo que pasó, cuál fue la enseñanza, qué comentarios, qué le dijo Jesús a Juan y Andrés. Pero esa noche fue suficiente para que ellos se convirtieran al Señor. Me gusta mucho esa historia porque es un detalle eh, que los otros evangelios no lo tienen, ¿sí? Juan lo tiene ahí el detalle de era Ujú. como la hora 10ª. No sé si querían comentar algo, consultar algo respecto a eso. No, por mi parte no. Bien. No, Al final del capítulo 1, ¿sí? Fíjense que vamos 20 minutos con el capítulo 1, ¿sí? Dios verá cómo vamos a hacer. Capítulo 1, versículo 43 al 51, ahí aparece la historia donde Jesús sigue recolectando, permítanme la palabra, los discípulos. Y aparece Natanael. ¿Mm? Aparece Felipe, hago un paréntesis ahí. En la historia bíblica hay dos Felipes al menos, ¿eh? Está este Felipe, que es el de los 12 apóstoles, ¿eh? El cual es seguidor de Jesús, y después leemos otro Felipe que aparece en el libro de los Hechos, aquel que habla con el eunuco, Felipe el evangelista, ¿se lo conoce? Bueno, ese es otro, ¿sí? Pero acá estamos con el Felipe, discípulo de Jesús, uno de los que viene a ser los 12 apóstoles. Este Felipe entonces va a buscar a su amigo Natanael. Y allí lo encuentra debajo de la higuera y entonces le dice ese comentario que seguramente ustedes ya leyeron con respecto a que habían hallado el Mesías y Natanael como que se resiste y dice si algo bueno podría salir de allá de Nazaret. Bueno, hay algo llamativo en esa enseñanza y es primeramente el nombre. Natanael significa regalo de Dios. Eso significa Natanael. Natanael o Dios ha dado, ¿sí? Regalo de Dios o Dios ha dado, o algo que Dios ha provisto. Eso es el nombre de Natanael. Jesús lo llama Natanael y Juan describe ese nombre para esta persona. Los otros evangelios, como por ejemplo el de Mateo, no habla de ningún Natanael, sino con el nombre de Bartolomé. Si ustedes buscan Marta, así, ¿sí? Bartolomé seguramente les es conocido. Bueno, ¿y por sí, qué se deduce? Porque siempre Bartolomé aparece junto a Felipe, junto a su amigo. Entonces, Bartolomé y Natanael se deduce que es la misma persona. Pero ¿qué significa Bartolomé? Bartolomé, no sé si lo tienen presente, Bar, ¿sí? Es hijo de. ¿Sí? Cuando ustedes dicen Bartimeo, hijo de Timeo. ¿Sí? Bartolomé, hijo de Ptolomé o hijo de Ptolomeo. Bueno, ¿y qué es lo que muestra acá? Se lo muestra a esta persona, ¿sí? A Bartolomeo, Natanael, como el hijo de. ¿Sí? Por ahí aquellos que capaz que a muchos nos han llamado como el hijo de, el hermano de, o sea, como si no tuviéramos identidad, como que sí, somos la referencia, pero respecto a alguien de nuestra familia. Bueno, así evidentemente era Bartolomé, el hijo de Ptolomeo. Ptolomeo significa guerrero, pero no va en sí en el nombre o el significado, sino en hijo de. Y, o sea, se lo identificaba como el que era el hijo de Ptolomeo. Sin embargo, Jesús no lo llama así. Jesús dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Este Natanael, él le escribe,
Jesús le pone, así como a Pedro le llamó Pedro y se lo cambió por Simón, Jesús le llama Dios ha dado, regalo de Dios. ¿Sí? Eso tiene que ver mucho con el nombre espiritual o la revelación que Dios nos ha dado y el nombre con el cual nos ha llamado, que puede o no coincidir con aquel que hemos recibido en nuestro nacimiento. Bueno, la historia esta que estamos relatando, que termina en el versículo 51, es una linda historia porque termina con una revelación que tuvo el patriarca Jacob. ¿Recuerdan ustedes aquella historia de Jacob cuando él huye de la persecución de su hermano Esaú y entonces se acuesta allí en el desierto, en Betel, y pone una piedra como almohada y entonces tiene un sueño? ¿Recuerdan cuál Mm. fue el sueño ese? Que se reconciliaba. No, eso fue el regreso, esa fue Ah, la vuelta. Pero cuando iba no. en el camino, cuando se estaba escapando, Sí, me acuerdo, pero no me acuerdo el sueño. Sí, sé que. bueno, acá yo lo voy a decir, lo que estoy buscando es la cita bíblica para que después, más tranquilos, todo aquello que lo estamos viendo, lo podamos cotejar. La historia que yo les estoy relatando está en Génesis 28. En Génesis 28 es allí donde el patriarca Jacob huye de su hermano Esaú y allí, solo, escapando, porque iba a buscar, en realidad se iba a vivir allá a los parientes de su madre, tiene un sueño y ve una escalera que une el cielo con la tierra. En el Ah, extremo sí. superior está Dios, ¿sí? Y en la escalera él ve que los ángeles suben y bajan. Lo que acá dice Jesús en el versículo 51 del capítulo 1, que esa escalera es el mismo Cristo, el mismo Jesús que se había revelado muchos años antes, no tan solo a Jacob, sino a toda la descendencia de Jacob, es decir, a Israel. ¿Mm? A usted, Gloria, que siempre le veo los estados de Israel. Se le reveló Ah, de esa forma. Bueno, y ahora está diciendo, yo soy esa escalera que se le mostró cuando Israel estaba naciendo. Y en realidad ya cuando estaban naciendo, pues que todavía ni siquiera le había cambiado el nombre, todavía era Jacob. Estamos hablando del camino de ida. Camino de vuelta es cuando tiene el encuentro con el varón de Dios. Muy bien, eso es el capítulo 1. Hermoso capítulo 1 y como dijimos recién, es como que uno va, bueno, tomando ciertos puntos. Acá yo les quería mostrar algo, siempre para estudiar, soy de la idea de hacerlo por mapas. Bueno, eso siempre lo recomiendo, les va a ayudar mucho ubicarse geográficamente, porque geográficamente ustedes van a poder eh, acordarse. Entonces, acá estamos en lo que es Israel, todo lo que está pintado, ya sea de algún u otro color, es el Israel en los tiempos de Jesús, y este es el mar de Galilea. ¿M? Y acá tenemos todo lo que, para nuestro entender, se puede decir como que es la provincia de Galilea. ¿M? No es en sí una provincia, pero nos sirve como para entenderlo. Y aquí en Galilea tenemos estas zonas, como por ejemplo Nazaret, que es donde Jesús va a radicarse, y tenemos Caná. ¿Por qué Caná? Porque Caná eh, es el lugar del cual habla el capítulo 2, donde se registra el primer milagro de Jesús, haciendo alusión justamente a Natanael, de quien hablábamos recién, era de acá, de Caná. Bueno, entonces siempre les sugiero, por ejemplo, que acá ustedes tengan presente dónde están las regiones, por ejemplo, Magdala, María Magdalena, ¿sí? Era de esta región. O también mucho aparece en los escritos cuando habla de Betsaida, ¿sí? Habían discípulos que eran de acá de Betsaida, que eran del otro lado de el mar de Galilea. ¿Mm? Bueno, y acá ya que tenemos el mapita, uno ve que todo esto que está azul es el río Jordán que viene descendiendo hasta lo que se ve que es el Mar Muerto. Y acá en Perea
en esta región que estoy señalizando, es donde se entiende que predicaba y bautizaba Juan el Bautista. Acá tenemos la región de Samaria, la región esa que estaba en conflicto, y básicamente acá, ya que lo tenemos, habían dos caminos para ir desde el sur de Judea hasta Galilea. Uno era el más corto, siguiendo acá más o menos la flechita que yo estoy marcando, que es el camino que hace Jesús con sus discípulos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, que es cuando en Sicar dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Me gusta esa versión, la Reina Valera. Le era necesario pasar por Samaria porque sabía que había gente ahí que se iba a convertir, a partir de conocerlo por medio de una mujer. El otro camino, el que la gran mayoría de los judíos evitaba, iba por acá, o sea, como por el este del río Jordán. ¿Para qué? Para justamente evitar Samaria y no verlos siquiera a aquellos que no los querían, ¿sí? El por qué no los querían, bueno, ya lo vamos a contar en alguna historia, pero viene de allá del tiempo de los reyes, ahí viene esa disputa. ¿Mm? Bueno, y acá está, hacia el sur, diríamos nosotros, bueno, lo que es la región de Jerusalén, ¿sí? Donde Jesús vemos que se va a mover varias veces. Acá vemos justamente al lado Betania, un lugar que Jesús encontraba para su descanso, la región de Jericó, donde también aparecen algunos de los milagros. Entonces ahí cierro y digo que muy importante es que ustedes se guíen con los mapas, ¿sí? Aprovecho este mapa de la región de Idumea, fíjense acá al final, al sur, de ahí venía o provenía el rey Herodes, ¿sí? Herodes y toda su dinastía, justamente no era judío, una de las causas por la cual no los querían. Bien, ¿alguna pregunta, comentario respecto a esto, a este mapita? Bien, bueno. Del capítulo 2 yo acá tengo marcado poco, y en realidad es eh, que ustedes al leer, ¿sí? Ahora que vamos a ir leyendo, puedan ir anotando los 7 milagros a los cuales Juan hace referencia. Si nosotros nos vamos a Marcos, vamos a leer en Marcos muchos milagros de Jesús, algunos en detalle, otros un poco los narra más rápido, pero lo que hace Juan es, por ejemplo acá, en el capítulo 2, las bodas de Caná, él se detiene y muy tranquilamente va detallando por qué, las causas, el motivo, ¿sí? Y qué produjo tal milagro. E incluso dice, este fue uno de los primeros milagros, ¿sí? Que hizo Jesucristo. O sea que, ahí reitero, el Evangelio de Juan no es un evangelio que busque mostrar tantos milagros, sino que los selecciona a esos 7. Entonces, cuando ustedes vayan leyéndolo, anoten cuáles son esos 7 y vean qué descripción hace. Probablemente esos milagros aparezcan en otros pasajes, pero acá aparezcan con mayor detalle. Capítulo 3. Capítulo 3 aparece la vida de Nicodemo. ¿Mm? Siempre llama la atención, justamente, bueno, acá aprovecho con Agustín y con Gloria, que están estudiando la Biblia, que están estudiando más allá de lo que es la Biblia en sí, que Nicodemo, ¿recuerdan de qué secta provenía Nicodemo? ¿Fariseo? Fariseo. Bueno, los fariseos, sí, habían varias sectas, tal vez las más conocidas, los fariseos y los saduceos. Eh, Los fariseos, de los cuales también Pablo el apóstol era, eran estudiosos de la Biblia, eran estudiosos de las escrituras, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos la sabían toda su vida, o sea, desde los 12 años se la enseñaban de memoria, la repetían. eh, Había un sistema de preguntas y respuestas por las cuales ellos aprendían. Había debates en el templo, ellos aprendían realmente lo que eran las escrituras. Y sin embargo, este Nicodemo, aunque sabía las escrituras,
no sabía que Jesús, el que había aparecido, era Dios. Y entonces yo pensaba al ver esto, que nosotros podemos saber mucho de la letra, podemos saber mucho de la Biblia, de los libros, podemos saber mucho de teología, muchas herramientas de cómo saber o estudiar. Sin embargo, podemos estar tan ciegos como el apóstol Pablo, que también era fariseo, y que no supo que aquel que estaba delante de él era el Hijo de Dios. Es algo que me llamó la atención, tanto en Nicodemo como en el apóstol Pablo. Los fariseos eran estudiosos, sin embargo no se dieron cuenta quién era el que estaba delante de ellos. Ahí yo tengo anotado el versículo 14, capítulo 3, versículo 14, si lo pueden leer. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bien, ¿ustedes recuerdan ese pasaje al cual está haciendo alusión? ¿Recuerdan ese hecho que está nombrando haberlo leído en el Antiguo Testamento? Sí, en Éxodo. Bien, bueno. ¿Y qué es lo que uno va pidiéndole a Dios que sea revelado? Que todas aquellas sombras que uno lee en el Antiguo Testamento y que tienen su cumplimiento en Jesús, que no sean reveladas. Acá claramente, explícitamente lo dice, lo deja escrito, que la serpiente se muestra como una figura, ¿sí? En su momento de sanidad, como una sombra de lo que habría de ser Jesús, levantado así en la cruz, así en la cruz. Bueno, entonces hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que vienen a ser una sombra de lo que realmente tiene cumplimiento en la vida de Jesús. Que Dios nos pueda dar esa revelación como para poder darnos cuenta que hay mucho más allí, lo que podemos leer en Éxodo o en Números o en los profetas, hay mucho más de lo que tal vez es la historia en sí, sino que hay una figura profética respecto al cumplimiento de Jesús. Puede, ¿Sí? puede ser como la prédica de Omar que hablaba del templo, algo parecido así, Claro, pero porque el templo, que en ese momento era, digamos, eh, las columnas, todo, en realidad estaba representando una figura de lo que vendríamos a ser nosotros. Lo que en ese momento hizo Dios en ese templo, que vino el fuego de Dios, que de algún modo fue como la aprobación de Dios, bueno, eso mismo se cumple en nosotros también. No como un fuego literal, ¿sí? Sí, ahora nosotros como un fuego que lo sentimos en nuestro espíritu. Pero sí, sí. es justamente todas esas sombras. Muy bien. Eh, capítulo 4, ¿sí? Yo ahí lo que voy haciendo es considerar que la historia, o sea, el relato que va contando, ya lo hemos leído. Entonces, como que no narro la historia porque la historia está ahí, sino que en esa historia hacemos hincapié en algún versículo en particular. Capítulo 4, versículo 14. ¿Mm? Ahí estamos, el encuentro que Jesús tiene con la mujer samaritana, que lo vimos recién en el mapa. ¿Qué es lo que dice el versículo 14? Pero él que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Muy bien. Esto lo anoté porque eso es algo que tenemos que tomar como una oración, los creyentes. A Dios le agrada que nosotros tomemos su palabra y la traigamos a memoria, la recordemos. Es como, a ver, lo pongo como ejemplo, como si yo fuera Agustín, vos me dijiste algo hace 2 años, entonces yo vengo hoy y te lo recuerdo y te digo, vos Agustín me habías dicho tal cosa, bueno, y es el momento que me lo cumplas, porque yo me acuerdo que vos me lo dijiste. Entonces, a vos te agrada porque, ¿qué pensás? Ah, lo tuvo presente lo que yo le había dicho y ahora me lo recuerda. De esa manera hace Dios, que nosotros podamos tener presente la palabra que nos ha dejado escrita y venir a orar con ella misma y poder decir, escrito está, Señor, que a todo lo
a todos aquellos que tengamos sed, vos colocarás ese espíritu en nosotros, es tu espíritu. Bueno, yo vengo, Dios, por esa promesa. Vengo a Dios a orar en esa promesa. Eso sería orar con la Biblia, que muchas veces lo hacemos. Hay veces que oramos con los ojos cerrados y hay veces que no necesariamente tenemos que estar en intercesión para orar con la Escritura, para orar con la Biblia abierta, ir leyendo y declarando o pidiéndole o recordándole al Señor su promesa. Acá hay avanzando, capítulo 5 tiene algo ahí para compartir. Agustín, ¿vos qué versión tenés? Valera. Bien. Y le voy a pedir, Gloria, usted me dijo que tenía la NBI también. ¿Puede Sí, ser? sí, ¿Sí? Bueno, porque vamos a sí. hacer una comparación. Que podamos leer, Agustín, te pido en primer lugar, que puedas Sí. leer el capítulo 3, perdón, capítulo 5, versículos 3 y 4. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Gracias. Bueno, Agustín, te pido un detalle ahí, que vos vayas siguiendo con la lectura de lo que leíste recién, lo que va a leer Gloria. Y ahora, Gloria, Sí. le pido si usted puede leer capítulo 5 versículos 3 y 4 pero en la NBI. A ver cómo dice. Bueno, en esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. 3 y 4. Bien. ¿Y cuál sería lo que sigue? O sea, versículos 4 5. ¿Cómo sigue el relato? Después dice, entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Muy Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ahí. ¿quieres quedar sano? Sí, sí, hasta ahí. Gracias. ¿Notaron la diferencia entre lo que leyó uno Sí, y el otro? Sí. sí, ¿Qué notaron? ¿No nombró el ángel? Ajá. En la versión NBI y la versión Reina Valera, y eso es algo que uno tiene que ir considerando, se lo cuento específicamente a ustedes dos que están estudiando más allá de leerla, la Biblia. Eh, las versiones Reina Valera 60 y la NBI son las que uno puede considerar cuando yo quiero hacer un estudio. Supongamos que ya, ustedes tienen que compartir la palabra, ya sea en una enseñanza o en una predicación, entonces ustedes se van a agarrar de estas versiones. Ahora, si yo voy a leer cada día un capítulo o dos capítulos, y entonces puedo ir a otra versión tal vez más amena, como puede ser traducción lenguaje actual, la nueva traducción viviente, donde voy a ir más rápido en la lectura. Pero si yo voy a hacer un estudio, entonces me voy a detener en estas dos versiones. Fíjense que no dije traducciones, versiones. Bueno, y la diferencia está en el final del versículo 3 que dice que esperaban el movimiento del agua. El versículo 4 en la NBI realmente no está, lo que leyó Agustín, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bueno, en resumen, ¿qué es lo que rescatamos acá? Que ese pasaje, cuando uno se han descubierto a lo largo de los siglos, eh, versiones más antiguas, porque no es que está la Biblia original, el Evangelio que escribió Juan original, ese no existe. Lo que existe son copias de copias de copias de copias de copias, así. Entonces, ¿cuál sería más fiable para estudiar? No está no estamos hablando de nuestra fe, simplemente, ¿cuál sería más fiable de estudiar?
y aquellos que sean los manuscritos más antiguos. En los manuscritos más antiguos, de los cuales se toma la versión NBI, no aparece este pasaje. ¿Por qué? Porque eso que dice ahí se entiende como que era una creencia del momento, pero no que era algo que realmente pasaba. Claro, Entonces ahí nosotros lo tenemos que tener presente, que si nosotros vamos a enseñar la palabra, si vamos a predicar sobre ese pasaje, cuidado con eso. ¿Por qué? Porque no tenemos la fiabilidad de decir esto realmente pasaba. Uno deduce, lo más probable, es que ese pasaje que no aparece en la NBI se fue agregando con el tiempo, ¿sí? Probablemente lo que se cree es que, así como tal vez ustedes son de escribir la Biblia, muchos escribimos la Biblia y escribimos ya sea la fecha o al lado del versículo escribimos así como un comentario, algo que nos haga acordar. Bueno, probablemente eso haya pasado y después eso que era así como un auxiliar o un extra, con el tiempo se lo fue adhiriendo ya a la escritura. Resumo entonces, cuidado con esos pasajes así, por eso está bueno comparar al hacer un estudio y mucho más al compartirlo, tener ese cuidado de comparar diferentes versiones. De las más fiables, la NBI y la Reina Valera 60. No sé si querían preguntar algo respecto. esa es la versión NBI, ¿de qué año es? Y la NBI es ahora de la década del 2000, o sea, de este siglo, porque se ha ido renovando. ¿Mm? E incluso con los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, aunque sean del Antiguo Testamento, se ha ido, digamos, como mejorando la traducción. Eh, no estamos diciendo que la NBI es la verdadera y la Reina Valera no es cierta. Simplemente que hay pasajes que uno tiene que tener ese cuidado, por qué en una aparece y en la otra no aparece. ¿Sí? Son varios pasajes en la Biblia y hay que tener ese cuidado. ¿Sí? Más que nada Sí, lo sí. insto en el momento en el cual ustedes hagan un estudio y, por ejemplo, dicen, ah, bueno, a ver, por ejemplo, Agustín, a vos te dicen, bueno, compartí un pasaje, podrías compartir la palabra este sábado en la reunión de jóvenes. Y vos entendés que el Señor te habla del capítulo 5. Entonces, cuando vos decís, voy a compartir este pasaje, tené presente esto, ¿sí? No para enseñar lo que yo estoy haciendo ahora, porque yo en este momento lo hago en este contexto, en el cual leamos la Biblia juntos, estamos estudiando la Biblia. En una predicación, uno no está enseñando la Biblia, en el sentido de enseñarla como lo estamos haciendo ahora. Lo que está haciendo es mostrarla, es como una palabra más directa. Entonces ahí lo que uno hace es digo lo que tengo que decir y lo que no sería directamente lo caso. Eso es lo que uno hace por ahí tal vez en una predicación. Simplemente no hago hincapié en ese momento de decir que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. ¿Por qué? Porque no tengo la certeza de que realmente era así. Era una creencia más que nada de la gente del lugar. Es poco probable que un ángel descendiera. ¿Mm? Con esto no quiero quitar la fe. Claro, sí, sí. Bien. Bueno, acá avanzando, al que quiero llegar es al capítulo 7 que tiene un detalle muy hermoso para nombrar, pero ahí permítanme que demos un salto y vamos a capítulo 6, versículos 44 y 45. Eh, ¿Sí? Si lo tiene Gloria. Agustín, te voy a pedir si por favor buscas Isaías 54:13. Entonces así sería que Gloria ahora que pueda leer los versículos 44 y 45 del capítulo 6, mientras Agustín nos está buscando Isaías 54, versículo 3. ¿Lo tiene Gloria el capítulo 6? Lo tengo. Dice así, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre, que me envió y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto,
todo el que escucha al Padre y aprende de él viene a mí. Muy bien. Teníamos 44 y 45. Bueno, ahí lo dice el escrito está en los profetas. Bueno, los profetas son los que nosotros conocemos como los profetas mayores o profetas menores. Cuando Jesús dice en los profetas, era porque era como un solo paquete, un solo libro, o sea, como cuando nosotros decimos el Pentateuco, ¿sí? Son varios libros que forman el Pentateuco. Y cuando dice los profetas, en realidad se está refiriendo a uno en particular, que es el que encontró Agustín. ¿Qué es lo que dice Isaías 54:13? Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. A ver, 54:13, ¿es ese? 13. Estaba Sí. leyendo 3. 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Bien. Ahí, ¿qué es lo que está haciendo referencia a Jesús al citar este pasaje? Que todos serán enseñados por Jehová, o sea, serán enseñados por Dios. Y eso es lo que viene a cumplir Jesús. Jesús es el que viene a enseñar, dando cumplimiento a esta profecía dada por Isaías muchísimos años antes. ¿Mm? Es un detalle bastante interesante. Ahí va a quedar como tarea, eh, cuando ustedes puedan leer, por ejemplo, todo lo que dice el capítulo 54, ¿a quién le está hablando? Eso ténganlo muy presente. Cuando uno lee Isaías, por ejemplo, ¿a quién le está hablando Dios? ¿Sí? Van a leer y van a leer la historia y sigue el versículo y van a notar que aparecen versículos conocidos, que muchas veces los utilizamos para orar. Pero ¿a quién le está hablando Dios? Bueno, este versículo 13 tiene referencia a ese pasaje. Y el otro al cual quería llegar, que me gusta mucho, por eso que quería llegar, está en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Capítulo 7, para contextualizarnos, ¿quién puede leer versículo 1 y 2? Algún Después tiempo, de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Bien, bueno. Y ahí vamos a recordar el tema del mapita. Acá estamos. ¿Qué es lo que leímos recién? Que Jesús andaba en Galilea, en toda esta región del norte, y no quería ir al sur, a Judea. ¿Por qué? Porque en Judea, donde estaba el templo en Jerusalén, los judíos deseaban matarle, buscaban para matarle. Bueno, entonces, ahí aparece la historia que se lee en el capítulo 7. La familia, es decir, los hermanos sanguíneos de Jesús le dicen si va realmente a ir a la fiesta de los tabernáculos. Tengan presente que escrito en el libro de Levítico, habían 3 fiestas a los cuales los judíos tenían que ir a Judea, al templo. ¿Sí? ¿Recuerdan cuáles eran esas fiestas? No. La de los tabernáculos, que lo dijimos acá, y otras dos, una que está muy pronto a llegar, ¿Las Pascuas? la Pascua es otra fiesta, y la de Pentecostés. Pentecostés. Esas 3 fiestas los judíos tenían que ir. Entonces Tenían que ir. tenían que ir sí o sí a Jerusalén. Entonces, no importa dónde vivieran, ellos sí o sí tenían que ir a Jerusalén. Por eso es que cuando Jesús muere en la Pascua, estaba lleno Jerusalén, porque los judíos habían ido a la Pascua. Lo mismo que cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, estaba lleno Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos estaban obligados religiosamente venir hacia Jerusalén. ¿Mm? Y la otra fiesta era la de los tabernáculos, que es la de esta ocasión. Así lo va contando entonces el capítulo 7 y lo que va mostrando es que eh, Jesús espera que todos vayan y después él va a la fiesta.
Y en la fiesta lo que hace Jesús es buscar pasar desapercibido, como que no quiso llamar la atención. Y en el versículo 37, ahí es donde vamos a hacer hincapié, aparece una historia muy linda. Ahí yo te pido, Agustín, si podés buscar Isaías, capítulo 12. ¿Sí? Capítulo 12 de Isaías, vamos a leer los dos primeros versículos. Mientras yo voy relatando qué fue lo que pasó en el capítulo 7. En el último y gran día de la fiesta, o sea, de la fiesta de los tabernáculos, que recordemos que estas fiestas tenían 7 días, así lo había dejado establecido, se levanta Jesús. Y había una tradición, ¿sí? Esto lo encontramos en los comentarios bíblicos. Los comentarios bíblicos no es que nos hablan la palabra de Dios, pero sí nos sitúan, es decir, nos muestran un contexto cultural que nosotros desconocemos. ¿Qué era lo que había como una tradición en ese momento? En ese momento de la fiesta de los tabernáculos, cada uno de los días, ellos sacaban agua de una fuente y, me refiero a ellos, serían los sacerdotes, ¿sí? Sacaban agua de una fuente y mientras ellos iban cantando así como una procesión, ese agua la llevaban al altar que estaba en el templo. Cada uno de los días de la fiesta de los tabernáculos, ellos hacían eso, ¿sí? Sacaban agua de un estanque, o sea, agua que estaba quieta, y ese agua la llevaban y la derramaban allá en el templo, en el altar. Bueno, llegado el último día, entonces Jesús se pone en pie. Y Jesús hace referencia a, a un cántico que era lo que ellos iban cantando. ¿Sí? O sea, todos estos sacerdotes, los escribas, fariseos, iban cantando un cántico que es el que tiene Isaías ahí. ¿Cómo dice Isaías? Dice capítulo 12, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios, es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Bien. ¿Y cómo dice el siguiente versículo? Versículo 3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh morada, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Bien, ese es el cántico al cual hacía referencia. Ellos ¿No? cantaban, ¿sí? Y bien que lo hacían, citando la profecía dada por Isaías. Isaías es como Perdón, el Evangelio del Antiguo Testamento. ¿Sí, eh, Gloria? el capítulo, perdón, de Isaías. Es capítulo 12. Ahí, Agustín, creo que lo leíste completo, ¿no? Capítulo 12. ¿Sí? Tiene 6 versículos. Ese Sí. cántico es al que hacían referencia. Con gozo sacarán aguas de la fuente de salvación. Eso es lo que dice. Es una promesa. ¿Y qué Una- dice? una- Claro, ¿qué dice Jesús cuando se pone en pie el último día de la fiesta de los tabernáculos? Versículo 37, Jesús puesto en pie dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Qué Escritura? La Escritura del profeta Isaías, que nosotros lo conocemos como el capítulo 12. ¿Qué es lo que dice? De su interior correrán ríos de agua viva. Es hermoso ese pasaje en el contexto en el cual Jesús lo hace. Y otra vez lo que está haciendo Cristo Jesús dice, acá en mí se está cumpliendo esta profecía que ustedes han cantado durante tantos años. ¿Sí? Sacarán con gozo agua de las fuentes de salvación, el cual es Cristo Jesús. Bueno, es hermoso, hay muchos pasajes así en los cuales Jesús hace referencia justamente a los profetas cuando están hablando de él y cómo él les da cumplimiento a todas estas profecías.
Y hasta ahí era donde teníamos, ¿sí? Hoy hemos leído el capítulo 7, que sería lo que hemos estudiado hasta el momento.